Buenas tardes, jóvenes. Esperando que todos se encuentren bien. Vamos a comenzar con el último capítulo que se refiere a probabilidades. También comentarles que la última parte del capítulo 5 se les ha enviado a la plataforma en un video. Espero que lo hayan observado y si tienen alguna consulta la pueden hacer. Bueno, mientras van pensando en esta posibilidad, avanzamos lo que sería el capítulo 6, que se refiere a las probabilidades. Para hablar de probabilidades, tendríamos que saber o entender ese término, ¿no es cierto? Tendríamos que saber a qué se refiere esto de probabilidades, o si quieren, qué es una probabilidad. Me imagino que no es una palabra nueva, debido a que muchas veces uno tiende a utilizar ese término en el diario vivir, ¿no? Probablemente, ¿no? Es probable, ¿no? Uno utiliza ese término. Eso está relacionado con las probabilidades. Como un concepto de probabilidad, diríamos lo siguiente. La probabilidad es la ocurrencia o no de un suceso. La probabilidad es la ocurrencia o no de un suceso, llamado también evento, acontecimiento, etc. ¿Y qué estamos queriendo decir con eso? Que una probabilidad se refiere a que puede ocurrir un acontecimiento o no puede ocurrir el acontecimiento. Y otros autores también nos dicen que la probabilidad es una posibilidad. Y también se entiende así, una posibilidad. Bueno, ahora decimos que la probabilidad va generalmente, o cuando se habla de probabilidad, esta probabilidad va de 0 a 1, incluyendo el 0, incluyendo el 1. Va de 0 a 1, está en este intervalo la probabilidad. Cuando la probabilidad se acerque más a 0, es menos probable que ocurra el evento. Si la probabilidad se acerca a 1, es más probable que ocurra el evento. ¿Está bien? La probabilidad entonces va de 0 a 1. ¿No? Generalmente es 0, algo. Cuando hablamos de probabilidades, hay dos términos que deben estar incluidos o se manejan en probabilidades, que son, por ejemplo, el experimento. El experimento es un término que está dentro de probabilidades. Nos dicen que tendríamos que saber qué es un experimento, ¿cierto? Cuando uno habla de experimento, muchas veces se suele imaginar alguna actividad que se va a hacer en un laboratorio, ¿no? A veces se le viene uno a la mente cuando escucha el término de experimento, piensa en un laboratorio y hacer algún trabajo con material de vidrio, etc. En nuestro caso, en estadística, no necesariamente el experimento va a ser algo complicado, ¿no? ¿Qué es un experimento en estadística? Vamos a decir que es cualquier actividad que se realiza para obtener datos. El experimento, entonces, es cualquier actividad que uno va a realizar con el objetivo de obtener datos.
Eso va a ser un experimento. Por eso decimos que un experimento puede ser tan sencillo, muy sencillo, como simplemente observar. Al observar algún evento, esto es un experimento. O puede ser tan complicado, ¿sí?, de hacer algún trabajo en algún laboratorio, en algún ambiente controlado, ¿no? Todo con el objetivo de obtener datos. Eso es un experimento. Entonces, es decir, puede ser algo tan sencillo o algo complicado. Algo tan sencillo como observar, algo tan sencillo como lanzar un dado, lanzar una moneda al aire. Ese es un experimento en estadística. El otro término importante es el evento. Es el experimento y el evento. ¿Qué vamos a llamar evento? Evento para nosotros ahora van a ser los posibles resultados del experimento, ¿no? Los eventos o el evento es un posible resultado del experimento. Entonces, estos dos términos están relacionados. Puede haber un evento o puede haber más de un evento, dependiendo, ojo, del experimento, ¿no es cierto? Si yo, por ejemplo, digo, el experimento va a ser averiguar sobre las marcas de celulares que tienen ustedes en el aula, o sea, en el semestre, en el curso, ¿no? En el evento voy a tener no solo uno, no solo un evento, voy a tener varios, es decir, varias marcas, en este caso de celulares, ¿no? Entonces, cada marca es un posible resultado del experimento. ¿No? Cuando yo vaya a preguntar, ustedes van dando su respuesta y ahí va cumpliéndose con los eventos. Por lo tanto, si yo lanzo, por ejemplo, un dado al aire, ese es mi experimento. ¿Cuáles son los eventos? ¿Cuántos eventos hay? Estoy hablando del dado. Hay 6 eventos, porque yo lanzo el dado al aire y al caer me puede mostrar el 1 hasta los 6 puntos, ¿no? Por eso hay 6 eventos. Si hablo otra vez de experimento sencillo, lanzar una moneda al aire, en este caso tengo 2 eventos, ¿no? Cara, escudo, como se suele llamar, o algunos dicen cara. Por esa razón decimos que los eventos van a depender mucho del experimento. Luego, esto como concepto de probabilidad. Ahora, las probabilidades o la probabilidad se divide en dos grupos. O podemos hablar de los enfoques de la probabilidad. Acá puede decir, como en este caso, enfoques de la probabilidad. En algún libro van a encontrar tipos de probabilidad o también dirá división de la probabilidad, ¿no? Cualquiera de esos términos está correcto. No hay por qué confundirse. Cuando hablamos de los tipos o de los enfoques de la probabilidad, decimos que hay dos enfoques, dos tipos. Tenemos la probabilidad objetiva y la probabilidad subjetiva. ¿No? Hablando de los enfoques de la probabilidad o de los tipos de probabilidad, entonces tengo dos tipos. La probabilidad objetiva y la probabilidad subjetiva. Luego, a su vez, esta probabilidad objetiva se divide en dos grupos, ¿no? Tenemos la probabilidad, acá vamos a dividir en dos grupos.
tenemos la probabilidad objetiva clásica y la probabilidad objetiva empírica. ¿Ya? Vamos a hablar de cada una de ellas. Comenzaremos con la probabilidad objetiva clásica. Comenzaremos con esta. Probabilidad objetiva clásica. Esta probabilidad, la objetiva clásica, esta probabilidad, se basa en la consideración de que los resultados o eventos, hemos dicho que un evento es un resultado, ¿no? Se basa en que en la consideración de que los resultados o los eventos de un experimento son igualmente posibles. ¿Ya? Otra vez, la probabilidad clásica. Esta probabilidad se basa en la consideración de que los resultados o eventos de un experimento son igualmente posibles. En eso se basa esta probabilidad. Ahora les doy la fórmula. La fórmula de la probabilidad clásica. Nos dice lo siguiente. La probabilidad de un evento, es igual al número de resultados favorables, número de resultados favorables, todo eso dividido entre el número total de resultados. Esa es la fórmula. Otra vez, estamos en la probabilidad objetiva clásica. Su fórmula, probabilidad de un evento es igual al número de resultados favorables dividido número total de resultados. Un ejemplo de este tipo. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un 4 al lanzar un dado al aire? Otra vez. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un 4 al lanzar un dado al aire? Estamos preguntando ese experimento. Lanzamos, dice, al aire un dado. Queremos saber cuál es la probabilidad de tener un 4. Va a ser igual número de resultados favorables. ¿Cuántos 4 hay en un dado? Solamente 1. ¿Cuántos es el total de resultados? Estamos hablando de un dado, por lo tanto, tengo 6. ¿No? Un sexto. Ese es el resultado. Lo puedo dejar así como un sexto, o puedo dividir. Va a ser 16,66, o lo puedo expresar como porcentaje. Esto va a ser 17 redondeado, ¿no? Entonces, la probabilidad, el resultado lo puedo dejar como fracción, lo puedo dividir, o lo puedo expresar como porcentaje. Otro ejemplo. Dice lo siguiente. ¿Cuál es la probabilidad de sacar una carta trébol de una baraja de 52 cartas? ¿No? Esa es la pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de sacar una carta trébol de una baraja de 52 cartas? Ahora nos tenemos que recordar la cuestión de las cartas, ¿no? En las cartas tenemos, como decimos, 4 figuritas, ¿no? Una de ellas es el trébol. Luego, el número de cartas tenemos que recordar. Probablemente algunos sí estén al tanto, otros tal vez tengan dudas. Eso sí va a ser un poco problemático porque en probabilidades
probabilidades generalmente se trabaja con cartas y con otro tipo de juegos. ¿No? Nosotros nos vamos a limitar a las cartas porque es lo más conocido, digamos, ¿no? Comparado con el dominó y otros juegos. Entonces decíamos, ¿cuál es la probabilidad de obtener una carta trébol de una baraja de 52 cartas? Esto va a ser igual. Si estoy hablando de trébol o de cualquier otra figurita, hay 13 cartas. 13 de cada figura. Dividido, el total que es 52. Eso va a ser dividiendo 0,25 o 25%, ¿no? Entonces ahí tenemos otro ejemplo de la probabilidad clásica. Un ejemplo más, así de sencillo, dice, ¿cuál es la probabilidad de obtener cara al lanzar una moneda al aire? ¿No? Eso está más sencillo, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de obtener cara al lanzar una moneda al aire? Yo lanzo la moneda, decimos, hay dos posibilidades, que sea cara o escudo, no hay más. Entonces, aquí me está pidiendo de cara, bueno, esto va a ser igual, resultado favorable 1 sobre el total 2. Un medio, que va a ser 0,5 o 50%. No hay otra posibilidad, ¿no? Son dos resultados nada más, necesariamente 50%. Bueno, eso en cuanto a la probabilidad objetiva clásica. Pasemos ahora a la otra probabilidad, que es la objetiva empírica. Para ello voy a borrar todo esto para tener más espacio y evitar alguna confusión. Probabilidad objetiva empírica, entonces. Dice lo siguiente. Es la probabilidad de que un evento ocurra a largo plazo. Estamos en empírica. Es la probabilidad de que un evento ocurra a largo plazo y se determina observando en qué fracción de tiempo sucedieron eventos semejantes en el pasado. Voy a leer otra vez, un poco más rápido. Probabilidad objetiva empírica es la probabilidad de que un evento ocurra a largo plazo y se determina observando en qué fracción de tiempo sucedieron eventos semejantes en el pasado. Su fórmula la voy a hacer aquí abajito para que me alcance el espacio. Decimos la probabilidad de un evento es igual al número de veces número de veces que el evento ocurrió, número de veces que el evento ocurrió en el pasado. Número de veces que el evento ocurrió en el pasado. Todo esto dividido entre el número total de observaciones. Número total de observaciones. Ya, esa es la fórmula de la probabilidad objetiva empírica, ¿no? Número de veces que el evento ocurrió en el pasado sobre el número total de observaciones. A ver, les leo un ejemplo. Se realizó un estudio de 750 graduados en ingeniería de sistemas.
y se determinó que 380 no estaban empleados en su área. ¿Cuál es la probabilidad de que un graduado específico esté empleado en un área distinta? Esa es la pregunta. Otra vez, se realizó un estudio de 750 graduados en sistemas y se determinó que 380 no estaban empleados en su área. ¿Cuál es la probabilidad de que un graduado específico esté empleado en un área distinta? Entonces, observamos o recordamos los datos. Tenemos un total acá de 750 de observaciones. Y se ha tomado un total de 750 observaciones, de los cuales se determinó que 380 no están trabajando en su área. Tenemos los datos, hacen la división correcta, respectiva, y tendremos 0,51. ¿No? Y esto lo convierto a porcentaje. Jóvenes, hay interferencia, apaguen su micrófono. Ya 0,51. Este resultado me da 0,51 y tenemos el 51%. ¿No? Entonces diremos que el 51% de los graduados en sistemas no están empleados en su área, es decir, trabajan en otras áreas. Esa es una forma de interpretar de acuerdo a la pregunta. Otro ejemplo para este tipo. Se dice lo siguiente. ¿Cuál es la probabilidad de que Brasil sea el próximo campeón mundial de fútbol? La pregunta otra vez. ¿Cuál es la probabilidad de que Brasil sea el próximo campeón mundial de fútbol? ¿No? Nos están dando, pues, haciendo esa consulta. Para eso debo saber cuántas veces fue campeón Brasil, ¿no? Si sabemos, nos recordamos, fue 5 veces, pues le dicen pentacampeón. 5 veces campeón. ¿Y cuántos campeonatos mundiales hubieron? 21. Entonces hacemos la división respectiva. 5 dividido entre 21, eso me sale 0,24 igual a 24. Aparentemente tiene un porcentaje alto, ¿no? Brasil para ser el próximo campeón. Entonces, de esa manera vamos trabajando con la probabilidad empírica. Lo importante es tener datos anteriores, como en este caso, ¿no? Les decía cuántas veces se dio Brasil campeón mundial de fútbol. En este caso tengo ese dato. ¿Sí? Sobre el número total, ¿cuántos campeonatos mundiales de fútbol hubo? Entonces, 21. Eso es lo importante acá. Se basa más que todo en eventos que ya ocurrieron, ¿no? Esa es la diferencia con ese otro tipo de probabilidad, con la clásica. Bueno, eso en relación a la probabilidad objetiva. Probabilidad objetiva. Pasaremos a la otra probabilidad. Otro tipo de probabilidad que es la subjetiva. Probabilidad subjetiva. Estamos acá. En el caso de la probabilidad subjetiva, se dice que es la probabilidad designada por una persona o un individuo, la cual se basa en evidencias que tenga
disponible. Otra vez, la probabilidad subjetiva es la probabilidad designada por una persona o individuo basada en evidencias que tenga disponible. Es decir, en la probabilidad subjetiva, cada individuo, cada sujeto, cada persona da su probabilidad, pero no puede dar cualquier probabilidad, cualquier dato. Tiene que basarse en algo, ¿no? Para dar su probabilidad. Si, por ejemplo, consultamos a cada uno de ustedes, ¿no? Les digo, ¿cuál es la probabilidad de que aprueben la asignatura? Algunos dirán 80%, ¿no? Otros dirán 100%, otros 50%. Ahora, ¿en qué se están basando? El que dice 100%, tal vez ya ha aprobado, ¿no? Ya hemos dado el segundo parcial, entonces tal vez ya aprobaron, por eso dice 100%, ya aprobé. El que dice 80%, tal vez le falta muy poco para aprobar, ¿no? Tenemos hoy el examen final 30 puntos, entonces falta poco y va a aprobar, ¿no? El que dice 50%, tal vez todavía le falta buen puntaje, ¿no? Y depende mucho del examen final, ¿se dan cuenta? Cada uno, entonces, da su probabilidad, pero de acuerdo a alguna información, ¿no? Si pregunto, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que haya vida en otro planeta? ¿No? Algunos dirán 100%, que sí hay vida en otro planeta, de acuerdo a estudios o, ¿no? Dicen, hay artículos científicos que dicen tal cosa. Bueno, o alguien dirá 0%, ¿no? ¿Por qué? Porque no cree que haya vida en otro planeta, ¿no? O sea, hay gente que piensa que nosotros somos los únicos en el universo. Y bueno, se respeta cualquier opinión que uno tenga, ¿no? Lo importante también es basarse, como les digo, en hechos científicos, ¿no? Algo que esté probado. Por lo tanto, se están dando cuenta que en la probabilidad subjetiva, cada uno da su probabilidad, pero esa probabilidad que ustedes van a dar acá tiene que estar en relación a alguna información que tengan, ¿no? Algunos datos que tengan, alguna información que alguna vez hayan leído o que se pueda eh, buscar y encontrar, digamos, en alguna página de internet, etc., ¿no? Entonces, en eso se basa la probabilidad subjetiva. Y ya, ahora pasemos a otro punto. Pasemos ahora a las reglas básicas de la probabilidad. Voy a poner el 6.3. Reglas básicas de la probabilidad o de las probabilidades. Aquí vamos a ver varias reglas y vamos a comenzar con la regla de la adición. Vamos a comenzar, les decía, con la regla de la adición. Tienen que ubicarse, cuando digo adición, me estoy refiriendo a la suma, ¿no es cierto? Adición, suma. Luego, decimos lo siguiente, la regla de la adición. Esta regla se utiliza cuando los eventos son mutuamente excluyentes. Mutuamente excluyentes. En eso tienen que ubicarse. Dice otra vez, la regla de la adición, ¿no? Esta regla, dice, se usa
cuando los eventos son mutuamente excluyentes. ¿Qué significa mutuamente excluyente? Que cuando yo hago un experimento determinado y voy a tener un solo evento a la vez. Es decir, voy a tener, si quieren, una respuesta a la vez. No puedo tener dos respuestas a la vez, dos eventos al mismo tiempo. No puede ocurrir. Mutuamente excluyente, como ejemplo, tiene verdad o falso. O es verdad o es falso. No puede ser ambos. Sí, no. Aprobar, reprobar. No puede haber un intermedio, ¿no? O han aprobado la asignatura o han reprobado. No hay algo intermedio. A eso se refiere mutuamente excluyente. Solo ocurre un evento a la vez. La fórmula para esta probabilidad es la siguiente. Dijimos adición. La adición se relaciona con la O. La probabilidad de A o B, se lee así. Probabilidad de A o B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B, la suma. Aquí estoy trabajando solo con dos eventos. Eso no significa que sea todo un tiempo dos eventos. Puedo tener tres eventos. Puedo tener, si tengo tres eventos, entonces se va aumentando nomás la probabilidad. ¿No? Eso ya va a depender del experimento. Entonces, si la fórmula solo está con dos, no significa que todo un tiempo va a ser dos, pueden ser tres, pueden ser cuatro. Eso ya vemos de acuerdo al ejemplo de este tipo para aplicar esta fórmula. Dice lo siguiente. En una urna, en una urna hay 20 bolitas blancas y 5 bolitas azules. ¿Cuál es la probabilidad de sacar una bolita blanca o azul? Esa es la pregunta. Otra vez, en una urna hay bolitas blancas y 5 bolitas azules. La pregunta, ¿cuál es la probabilidad de sacar una bolita blanca o azul? Datos. ¿Qué datos nos están dando? Nos están dando, nos dicen que hay blancas, bolitas blancas hay 20 y bolitas azules. Sí, eso ¿no? Hay en una urna, en una caja, si quieren, hay 20 bolitas blancas, 5 azules. La pregunta dice, ¿cuál es la probabilidad de sacar una bolita? Probabilidad de sacar una bolita blanca o azul. Eso no está diciendo. Cuando la pregunta diga O, ya tienen que saber ustedes que es adición, que es suma. Ahora, ya tengo la fórmula. Debo saber, en mi caso es probabilidad de bolitas blancas o azules. Igual a la probabilidad de las blancas más las azules. Ojo, tengo aquí estos datos. No puedo poner aquí, jóvenes, 20 y 5. No puedo poner. ¿Por qué? Porque estas son el número de bolitas. Aquí dice probabilidad. Probabilidad. Entonces, en este caso será la probabilidad de obtener una bolita blanca es 20 sobre, no se olviden que les dije que la probabilidad va de 0 a 1, ¿no? Sobre el total de bolitas. ¿Cuántas bolitas hay en total? 25. Más la probabilidad de las azules. ¿Cuántas azules hay? 5. Sobre la probabilidad, o sobre el total de bolitas. ¿Se va a hacer? ¿No? Hacemos ahí operaciones
Va a salir fracciones homogéneas, quebrados homogéneos, suma de los numeradores, 25 sobre 25 igual a 1, o sea, 100%. ¿Qué significa eso? Ahora, tienen que entender bien el problema. En una caja, en una urna, hay 20 blancas y 5 azules. ¿Cuál es la probabilidad de que saque blanca o azul? 100%. Porque yo saco una bolita y esa bolita puede ser blanca o puede ser azul. No va a ser otro color. Por eso es 100%. ¿No? Se están ubicando. Tienen que ubicarse en los ejemplos, en los problemas que uno va mencionando, ¿no? Y un ejemplo más. Dice, ¿cuál es la probabilidad de extraer una carta y que esta sea espada o trébol de una baraja de 52 cartas? ¿Cuál es la pregunta? Dice, ¿cuál es la probabilidad de extraer una carta que sea espada o trébol de una baraja de 52 cartas? Entonces ahí me están dando, me dicen, quiero saber cuál es la probabilidad de espada o trébol, ¿no? Espada o trébol. Eso quiero saber. Me dan un total de 52. Entonces mi probabilidad va a ser espada o trébol igual a probabilidad de espada más probabilidad de trébol igual. Dijimos, estas son figuritas que hay en las cartas, ¿no? Espada, trébol, corazón y diamante. Son 4. De cada una de estas dijimos que habían 13. Pues será 13 sobre 52 más 13 sobre 52. Haciendo operaciones me da 26 sobre 52, 0,5, 50%. Tengo un 50% de posibilidad, de probabilidad de sacar una carta que sea espada o sea trébol. Una de los dos, 50%, ¿no? ¿Por qué la mitad? Porque aquí tengo otras figuras más, dijimos, ¿no? Corazón y diamante. Entonces no puede ser 100%. De acuerdo a la consulta, a la pregunta que se les haga, ustedes tienen que ubicarse. Otra vez, cuando sea O en la pregunta, la O es adición. Y tienen que darse cuenta que sea mutuamente excluyente. En este caso, es mutuamente excluyente porque la carta que voy a sacar o va a ser espada o va a ser trébol. No hay una carta que sea ambas, ¿no? Por eso es mutuamente excluyente. O es espada o es trébol. No puede haber una que esté mezclada, como quien dice, ¿no? Eso es mutuamente excluyente. ¿Alguna consulta, jóvenes? Mientras van pensando la continuación del capítulo, se los voy a enviar en un video y va a estar en la plataforma, como siempre estamos trabajando. ¿Consultas, jóvenes? ¿Estamos bien hasta ahí? Bueno, espero que sí estén entendiendo y que no esté quedando dudas. Si hay dudas, bueno, ustedes saben, nos vamos a conectar el próximo lunes y ahí irán las preguntas respectivas. Si no hay consultas, quedamos acá y el siguiente lunes continuamos. Gracias, joven.